Quedémonos en la política, en el análisis. Ha sido una semana súper intensa. Ya hemos comentado ahí la bajada en la repostulación de la alcaldesa de Las Condes, lo que afecta al oficialismo, pero en particular queremos poner la atención en la derecha, donde se adivinan dificultades para llegar a los acuerdos con miras a las candidaturas municipales y regionales. Hay un escenario político ahí además que es el contexto en el que todo esto se da, que queremos analizar con nuestro entrevistado esta mañana, el analista político académico de la Universidad Diego Portales, columnista Hugo Herrera. Lo tenemos con nosotros conectado. Hola Hugo, buenos días. Hola Hugo, bienvenido. Hola Paola, hola Mauricio, buenos días. A ver, partamos de lo casuístico para ir poniéndole análisis al escenario que está viviendo fundamentalmente la derecha, un sector en el que tú te inscribes también desde el punto de vista del análisis, muchas veces muy crítico en todo caso, y proyectivo. Primero, ¿cuál es tu lectura de lo que ocurrió en Las Condes? A secas, sin introducir prejuicios en la pregunta. Sin anestesia, claro. A ver, yo creo que es delicado, bueno, además de por los temas de eventuales irregularidades que se habrían cometido y la investigación que está en curso, si uno lo aborda desde el punto de vista estrictamente político, no me parece el modo de operar. O sea, creo que hay más bien visos de una política cortesana, donde las relaciones personales priman sobre los vínculos políticos. Y además, creo que tiene poco sentido que toda la derecha todas las derechas, digamos, estén concentradas en un municipio que además por un asunto de clase es un municipio de clase alta, y no estén desplegadas esas derechas donde realmente importa, que es en los demás cientos de municipios del país que tienen problemas bastante más graves que los de la municipalidad de Las Condes. ¿No están desplegadas las derechas? Creo que el despliegue uno puede medirlo de dos maneras. O sea, por una parte, hay, por cierto, y están habiendo negociaciones, se está analizando en cada comuna quién va a ir de candidato, si se van a hacer primarias o no, y en ese sentido hay un despliegue territorial, y la derecha en eso tiene arraigo, digamos. O sea, no es que no exista, sino que al contrario es una fuerza socialmente presente en todo el territorio del país, sobre todo porque tiene partidos antiguos. Pero también tú puedes hablar de despliegue en términos de el discurso, las señales, los mensajes que tú quieres colocar. Y ahí yo creo que está totalmente centralizado el asunto, y ni siquiera en Santiago, sino que podríamos decir, en la capital de la derecha, claro, que es Las Condes. La puesta en escena de ayer con todos los presidentes de partido fue muy elocuente en ese sentido. O sea, miren, es un exceso por donde uno lo mire, digamos. Claro. Ya, o sea, que se baje. Ya es raro que se baje una eventual candidata, que es la alcaldesa, que es la que tiene el mejor derecho. Es complejo el tema de las investigaciones, y encuentro raro también que otra persona que fue ministra y abandonó el ministerio, que está casada con un dirigente político que también abandonó su cargo para irse a España, de repente aparezca así como de la estratosfera y aterriza en Chile para tomarse la candidatura sin ningún procedimiento y sin ningún partido de atrás sobre esa comuna. Y con el agravante de que se están sometiendo los partidos a eso, porque parece que se están rindiendo a esa realidad y van a proclamarla en pocos días más. Estoy de acuerdo. Yo creo, mira, o sea, indudablemente Cubillos es una buena candidata porque por varias razones, no solamente por sus cualidades personales, sino que porque también probablemente va a tener capacidad de levantar recursos para parar la candidatura, y eso es un asunto que a los partidos les preocupa. Pero es totalmente irregular, pues. O sea, uno en este caso podría hacer la vieja pregunta: ¿a quién le ha ganado Marcela Cubillos en este momento? ¿Cuál es su mérito específico como para poder ser candidata por Las Condes? Y si tiene los suficientes méritos políticos, que eventualmente los tiene porque es una persona inteligente, bueno, ¿por qué no va en el espíritu ese que alguna vez movió a Jaime Guzmán, por ejemplo, de quien ella era discípula? ¿Por qué no se va a una población? ¿Por qué no se va a una comuna popular
y se viene a disputar el espacio a la comuna más rica del país. Eso yo no lo entiendo tampoco. ¿Tú ves, Hugo, que haya en esta atención puesta ahí, junto con este despliegue que al menos en lo visual se concentra tanto en un punto que no es donde debieran estar, pero debieran estar en todos lados, como decías antes, ves un síntoma también de alguna alarma ahí que incluso transparentan los dirigentes, en particular Javier Macaya, ayer cuando después de bajarse Peñalosa él también habla junto con los demás presidentes de partido y hace insistentes llamados a la unidad, a imitar este gesto, a tener estas acciones de grandeza y de generosidad como lo que acababa de tener segundos antes Daniela Peñalosa. ¿Hay algún síntoma ahí de que esté difícil la decisión y la negociación? O junto con eso le hablaban directamente a Marcela Cubillos, que también ha planteado la unidad como el motor de su candidatura independiente. Sí, a ver, yo creo que Marcela Cubillo en el fondo podría ser un caso de mediación entre las fuerzas que están más en tensión, que son los republicanos y los partidos de la derecha tradicional. Ahora, yo coincido en que aquí hay síntomas de dificultad en las negociaciones, pero también hay que decirlo, las negociaciones municipales son usualmente las más complejas, porque tú tienes la mayor cantidad de candidatos. O sea, tienes que cuadrar no solamente los 300 y tantos municipios, que ya es un asunto bien complejo, digamos, en la Cámara no tiene tantos, pero además tienes que cuadrar el asunto de los concejales. Y en los concejales muchas veces, y esto no se ve en la prensa, pero muchas veces el problema es inverso. No es que sobren candidatos a concejales, sino que faltan candidatos. Pero los concejales entendemos que ni siquiera hay pacto, nada, todos compiten con todos ahí, ¿no? Claro, ahí van todos con todos. Sí, claro, la dificultad es, pero en el fondo es conseguir candidatos y la dificultad principal es que vayan candidatos de unidad en los municipios, sobre todo en los municipios importantes. Estamos conversando con Hugo Herrera, analista político académico de la Universidad Diego Portales. Hugo, a propósito de lo de Cubillos en Las Condes, que todavía está por definirse, porque tampoco hay meridiana claridad de que vaya a terminar convertida ella por voluntad propia en candidata del bloque, más allá de que el bloque de Chile Vamos busque acercarse a esa candidatura. O sea, está la posibilidad de que Marcela Cubillos efectivamente siga como independiente. ¿Y qué pasa con republicanos? Ahí en Las Condes y en el resto de la negociación de la derecha, ¿no? Porque se habla desde un inicio de que el intento de Chile Vamos es conseguir omisiones, ¿no? Un acuerdo con omisión en algunas comunas, pero hasta acá mucho de hecho de eso, al menos comunicacionalmente, no se sabe. Claro, o sea, estoy de acuerdo. No han hecho transparente en el fondo el estado en el que están las negociaciones. Ahora, yo creo que si no hay graves anuncios, digamos, de conflicto, es porque deben estar funcionando. Yo creo que en este caso republicano es como el amigo que uno no quiere tener mucho, digamos, porque es como el Partido Comunista en las fuerzas de centro izquierda. Es un grupo que, si bien no es la derecha radical europea, así protofascista, tiene algunas dirigencias que son bastante extremas, y en ese sentido yo me imagino que a los partidos de derecha, Gloria Hood, por ejemplo, no se debe sentir cómoda apareciendo con estos dirigentes. Pero si no hay... De hecho, han dicho que han dicho que ellas que no quieren ir en pacto con ellos. Ni demócratas ni amarillos tampoco, digamos. Claro. Entonces, pero se necesitan. Claro. Entonces pasa lo mismo que le pasaba a la Concertación con el Partido Comunista. ¿Pero cuánto no querían aparecer juntos, pero se necesitaban y al final llegaban a pactos por omisión. Yo creo que los pactos por omisión al menos debieran funcionar en las comunas más relevantes. Esas son la salida. Hugo, hay un análisis también más grande que de pronto uno puede hacer acá, y ahí conversamos con el abogado, además doctor en Derecho, profesor de estas materias en la Universidad de Diego Portales, Hugo Herrera, que es el ciclo en el que estamos.
La derecha no confió o no ha confiado hasta aquí demasiado en que tenía un ciclo que ahora en un movimiento pendular la tenía que necesariamente favorecer. Cuando uno considera que el tiempo corre, que todos los tiempos son más rápidos hoy en día, que el plebiscito del rechazo del 4 de septiembre fue hace 2 años, que los consejeros constitucionales donde se impusieron los republicanos en la elección fue en mayo del año antepasado ya, claro. no nos encontramos con que de pronto el péndulo viene de vuelta y faltan 2 años, o sea, falta todavía el otro año para 2 años casi para la parlamentaria y presidencial. Sí, a ver, yo creo que la política en el fondo, en el país, está operando como en 2 tiempos. Por una parte está el tiempo de las elecciones, que yo diría de aquí hasta las presidenciales se va a comer la agenda porque va a haber poco espacio para sin elecciones, y las municipalidades, las elecciones municipales son importantes, digamos. Y por otro, el tiempo de la política como el vínculo del sistema político y la capacidad del sistema político de realmente representar a la ciudadanía, de representar los anhelos populares, y ese ciclo yo creo que sigue en crisis, digamos. O sea, vamos a tener unas elecciones municipales regulares. En Chile el servicio electoral, el CERVEL funciona, digamos, todavía, es de las instituciones que está destacado que funcionan en el país. Entonces, en ese sentido, probablemente las elecciones van a ser regulares, probablemente de esas elecciones municipales va a depender quiénes van a quedar mejor posicionados para las candidaturas presidenciales, pero el desafío sigue pendiente. O sea, ¿cómo tú vinculas a una ciudadanía que año a año le quita apoyo y legitimidad a las instituciones, incluidas las instituciones que van a elección? ¿Cómo tú vinculas eso y estabilizas en el largo plazo esa relación? Yo creo que el presidente Boric no ha estado en ese sentido dotado de las capacidades para conducir realmente el proceso político. Y en Chile lamentablemente es esa o sea, digo lamentablemente porque el presidente no ha podido, digamos, esa es la institución que está llamada a conducir el proceso político. Entonces, todas las grandes reformas que están pendientes, educacional, de la salud, el régimen de gobierno territorial, la mejora al régimen de gobierno de los municipios, eso también hay que aclararlo. Todo eso depende del presidente de la República. Pero ¿qué es lo que pasa? Tiene un ministro de Hacienda que le da con una reforma tributaria sin tener todavía clara una visión del país, digamos. Hugo, de todas maneras uno habla mucho de las cifras en algunos periodos y en el periodo electoral, sin ir más lejos, y habla de las cifras del oficialismo particularmente a propósito del presidente, de lo que tú estabas señalando, pero volviendo a lo que planteaba Mauricio sobre la derecha. Esta semana se conocen cifras de la encuesta de Criteria, que da cuenta de la agenda Criteria de abril, que los resultados arrojan que la oposición tiene una aprobación del 12%, según esta encuesta, mientras que la desaprobación alcanza un 67%. Algunos dicen estos son los números de los que no se habla, pero el propio Cristian Valdivieso de Criteria decía es muy mala la evaluación que obtiene la oposición y apuntaba a lo que tú decías, ¿no? A esta pelea en 3 comunas y además muy pocas propuestas, al menos visiblemente muy pocas propuestas. ¿Qué nos dice esto de la derecha en año electoral y ya de cara a la elección municipal, que es la antesala para muchos de la presidencial? Sí, yo creo que después de la muerte del presidente Piñera, la derecha ha quedado un poco a la deriva, eso sin duda. Con todo lo crítico que yo fui del expresidente Piñera, hay que reconocerle algo. Él tuvo una capacidad de gestión formidable que se agranda cuando uno la compara, se agranda día a día, digamos, cuando uno la compara con la gestión de este gobierno. O sea, ni Dios quiera nos pille una pandemia como la que nos pilló, y que gracias a la gestión en el fondo el gobierno de Piñera supo superar, y eso significó salvar vidas, digamos, muchas vidas. Entonces, en ese sentido, se perdió ese activo, digamos, uno podría decir, ¿quién lo encarna? Y por otra parte, la derecha desde hace tiempo viene volando en piloto automático en el sentido preciso de que no tiene un mensaje.
¿ah? Se habla de disputa cultural, de batalla de las ideas, pero esas son bravatas de Axel Kaiser y sus amigos, digamos. Pero en el fondo, ¿cuál es el gran dilema en el que se encuentra la derecha en Chile? Sigue siendo una derecha de clase, defensora de intereses del capital, digamos, por ponerlo en términos esquemáticos, o se va a convertir en una centroderecha de tipo más parecido a las europeas, a la alemana, a la española, que tiene presencia en el mundo de los trabajadores, que está desvinculada de intereses estrictos de clase, que tiene una visión de país, una visión nacional, donde, por ejemplo, entran cuestiones como la importancia del paisaje, de cómo se habita el territorio, de cómo se distribuye la población por el territorio, de cómo se descentraliza efectivamente. ¿Vamos a tener una centroderecha de ese tipo o vamos a seguir en esta derecha pequeña o más de clase y más de nicho, digamos? Yo creo que esa es la gran pregunta que hay que hacerse. Y mientras la derecha no muestre entonces ni gestión ni esta visión política, yo creo que va a ser difícil que sus candidaturas, sobre todo la presidencial, avance. Bueno, y cae de cajón entonces la pregunta, ¿cómo entra Evelyn Matei en ese cuadro? A ver, yo creo que Evelyn Matei es una persona que tiene un activo, tiene varios activos, pero un activo principal de ella es su inteligencia, digamos. O sea, yo creo que si le hacen un test de CI está por sobre casi todos los políticos chilenos y por lejos, digamos. Pero, y en ese sentido, creo que se da cuenta de esta falta de discurso. Ella durante el gobierno de Piñera ya lo había dicho, digamos, que la derecha en Chile carecía de proyecto político. Pero el punto es que lo tiene que armar. Entonces, ahí es donde yo creo que está su gran desafío. En gestión, creo que ella, si bien no tiene un lugar desde el cual visibilizarse antes de las elecciones, porque la Municipalidad de Providencia es muy puertas adentro, por decirlo así, en gestión, sin embargo, yo creo que se puede dar por descontado que tiene capacidades, pero donde yo veo el desafío de ella es en su capacidad de levantar un proyecto realmente nacional, político, con una visión de largo plazo, con reformas a gran escala, con las reformas que el país necesita todavía para recuperar esa legitimidad institucional. ¿En qué medida ella va a ser capaz de levantar eso y en el fondo centrar la discusión presidencial en eso, más que en descalificaciones que por corrupción aquí, que el detalle allá y que esto otro? Porque eso yo creo que la perjudicaría. Interesante análisis con Hugo Herrera, analista político, abogado, profesor de Derecho en la facultad respectiva de la Universidad Diego Portales. Gracias por compartirlo aquí en ADN Hoy, Hugo. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, Pablo y Mauricio. Que estén muy bien. Igualmente. 8:36 minutos. 8:36 minutos. ADN.